Sonido 1, 2, 3. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Ofrecemos esta Eucaristía a la Santísima Trinidad por el bienestar y protección del viaje de Luis Fernando Gordon Herrera, a nuestro Señor Jesucristo por la salud de todos los enfermos, especialmente los enfermos de la familia Gordon Herrera. Intención de Olga Herrera.
y por el eterno descanso de María Lucía Rojas de González, intención de la familia García Rojas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, el Dios de la vida, Él que ha sido resucitado de entre los muertos, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos hagas capaces de anunciar la victoria de Cristo resucitado, y pues en ella nos has dado la prenda de los dones futuros, haz que un día los poseamos en plenitud. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Escuchemos atentos la palabra de Dios. De los Hechos de los Apóstoles. Toda la multitud de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma, y nadie consideraba como propio lo que poseía, sino que todo lo tenían en común. Con gran fuerza los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos gozaban de la aceptación general. No había nadie que pasara necesidad entre ellos. Los que tenían tierras o casas las vendían, y el precio de lo que vendían lo ponían a disposición de los apóstoles, y se repartía según las necesidades de cada uno. Eso fue lo que hizo José, un levita originario de Chipre, que recibió a los apóstoles el nombre de Bernabé, por el ánimo que infundía. Vendió un campo que poseía y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y tú eres eterno. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya.
Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Continuó Jesús diciéndole a Nicodemo: debéis volver a nacer. El viento sopla donde quiere, oyes el ruido que hace, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con el que nace del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede hacerse eso? Jesús le respondió: ¿tú eres el maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Yo te aseguro, nosotros hablamos de lo que conocemos y damos testimonio de lo que hemos visto, aunque vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si no creéis cuando os hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo vais a creer cuando os hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, pero hay alguien que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, felices Pascuas de Resurrección. Es el saludo que tenemos en la iglesia durante todo este tiempo. Suena de pronto extraño, pero para nosotros como cristianos en la Iglesia Católica no debería ser nada extraño, como cuando en el tiempo de Navidad los saludan a uno con ese mismo saludo: felices Pascuas de Navidad. Y es un saludo que tiene que hacer parte de nuestra vida, porque nuestra fe proclama que nosotros no somos de la tierra, aunque estamos en ella, somos del cielo. La fe implica eso. Es que aunque no estamos de lleno aquí en las cosas de la tierra y vivimos aquí, nuestra residencia perpetua es del cielo. Y eso es lo que proclamamos cuando nos saludamos con estos saludos especiales y especialmente en este tiempo de Pascua. Y es lo que proclama hoy la palabra de Dios, lo acabamos de escuchar en el capítulo 3, en ese diálogo interesante, profundo y grande que tiene Jesús con un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era el hombre más inteligente de aquel tiempo y pertenecía al consejo de gobierno de Jerusalén llamado Sanedrín, los 70 ancianos, y él tenía el puesto, digámoslo así, más alto en cuanto a puesto, porque el que dirigía era el sumo sacerdote Caifás en ese momento. Él era el maestro de Israel, lo que se puede llamar hoy como el juez supremo, el hombre más inteligente. El hombre que es capaz de coger un caso de esos difíciles, estudiarlo y darle en el punto. Y por eso es el maestro de Israel. Y este maestro de Israel, junto con José de Arimatea, que también pertenecía a ese grupo, pues fueron discípulos de Jesucristo, a escondidas, pero eran discípulos. Recordemos que en la crucifixión, lo escuchamos en Semana Santa, José de Arimatea pidió el cuerpo y el que le ayudó a bajarlo, ¿quién fue? Nicodemo. Ahí están esos nombres precisamente. Entonces Nicodemo, con esa inteligencia tan grande que tenía, resulta que cuando escucha a Jesús queda abismado. Él nunca había escuchado esa inteligencia, esas lógicas que viene a traer Jesús, y por eso va donde él y empiezan un diálogo. El diálogo que está en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, que es supremamente grande y profundo. Nicodemo le pregunta a Jesús: maestro, rabí, le da el mismo título que él tiene. Es que usted habla y, mejor dicho, para mí usted es un maestro, somos colegas. Y entonces, como colegas, tengo que hacerle una pregunta inteligente. Usted viene de Dios porque cuando enseña unas cosas y sobre todo hace unas obras, y nadie puede realizar esas obras si Dios no está con él. O sea, los milagros. Lo que le está preguntando ahí Nicodemo por debajo es:
Si los dos somos maestros, tenemos gran inteligencia, ¿por qué usted sí puede hacer esos milagros y yo no? Es lo que le está preguntando. Y Jesús le responde, es que para hacer los milagros que yo hago o las obras que yo hago, tienes que nacer de nuevo. Él nunca había escuchado eso. Nacer de nuevo. El único nacimiento que yo conozco es el de aquí. Pues Jesús le dice, sí, hay otro nacimiento, de arriba. No el de aquí abajo, que ya conocemos cómo funciona, el de arriba. Y ese nacimiento de arriba se realiza del agua y del Espíritu. Es lo que llamamos hoy el sacramento del bautismo y los demás sacramentos. Pero en ese momento Nicodemo no tenía ni idea de eso. Para él sus lógicas, toda su inteligencia viene de aquí, de lo que el mundo produce. Es un hombre muy inteligente, muy sabio. Se conoce todas las filosofías griegas, se conoce todas las filosofías o conocimientos de otros países, que cuando se habla, por ejemplo, allá en Mateo de los reyes magos o los sabios de Oriente, son aquellos inteligentes de otros pueblos que viajan de país en país buscando inteligencia, pero proporcionando la propia, sus propios estudios. Esos estudios se comparten en esos colegios de maestros. Entonces Nicodemo sabía todo eso. Fuera de eso se sabía toda la ley de Moisés, todo lo que decían los profetas. Tenía una inteligencia en eso de manera impresionante, pero nunca había escuchado que hay que nacer de lo alto. ¿Eso cómo es? Y ese es el diálogo que le propone Jesús a él y nos lo propone también a nosotros. Nosotros somos expertos en las cosas de aquí de la tierra. Por ahí pasaba, eso que pasa uno por ahí, suceden cosas. Escuché como un muchachito por ahí de 10, 11 años estaba regañando a la mamá porque era una bruta, porque no sabía aprender el computador para hacer no sé qué cosas. Ya desde chinito ya somos expertos en cosas de aquí y nos ufanamos y nos crecemos y sacamos pecho y decimos nosotros sí sabemos o yo sí sé y usted es una bruta, como le dijo el niño a la señora. Ay, donde yo hubiese dicho eso en alguna ocasión. ¿Se acuerdan cómo nos educaban en ciertas épocas? Hoy no se puede tocar ni con el pétalo de una rosa. En otras épocas sí. Entonces yo decía, Virgen Santísima, hagan algo. Porque las nuevas generaciones son expertos en esas cosas de aquí de la tierra. ¿Qué es lo que nos dice hoy precisamente Jesucristo? Hablando con Nicodemo, tú siendo el maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Si les hablo de las cosas de la tierra, tampoco me van a entender. ¿Cómo será si les hablo de las cosas del cielo? Ustedes son expertos en muchas cosas. En otro evangelio dice, si ustedes ven una nubecita por allá arriba, dicen, esta tarde va a caer un aguacero, y cae un aguacero. Si ven un vientecito no sé qué, va a ser bochorno y hace bochorno. Ustedes son expertos en esas cosas, en esas lógicas, en esas materias, en esas, lo que sea. Expertos en eso. Los que saben, por ejemplo, de fútbol. En mi familia la mayoría de varones sabe de la Superliga, la liga de no sé dónde, la liga de sí sé cuándo. Y cuando me preguntan a mí, yo no tengo ni idea de eso. Me perdonan porque pues hace tiempos que estoy desconectado de ese tipo de situaciones. Los demás saben de eso. Las mujeres, allá en la familia, hablan de unas novelas ahora con unos nombres árabes. Y que esto y que el otro y que aquello. No sé si de pronto a ustedes les pasa lo mismo, pero expertos en eso, todos y expertas en eso. Y en otras cosas más. Y Jesús dice, y cuando les hable de las cosas del cielo, ese es el temita de hoy. Entonces, les estamos hablando, dice acá, habla como una iglesia, como una comunidad. Estamos hablando de lo que nosotros sí conocemos. Conocemos de vida eterna. Conocemos de Dios, de Jesucristo resucitado. Somos expertos, somos testigos de verlo salir de un sepulcro y cómo nos está regalando esa vida eterna también a nosotros. Decía un científico por ahí, que es católico, decía, hace 15 años escribí este libro, un libro gruesote sobre un tema científico de 1200 páginas. Es más gordo que la Biblia.
Pero resulta que esto ya quedó obsoleto, ya hay otros estudios que superaron esto. En cambio, la Biblia sigue siendo igualita. ¿Por qué? Porque es la forma de saber de las cosas del cielo y nunca pasará de moda. De eso sí deberíamos también saber de las cosas de esta tierra. Queridos hermanos, debemos ser expertos en la profesión o el oficio que tengamos, irnos actualizando todo el tiempo, porque esto va rápido, hay que evolucionar y toda la cosa. Entonces, en eso tenemos que ser expertos y muy profesionales. Si a mí me da un ataque cardíaco, como a un compañero por ahí, y si el doctor que me va a operar no tiene ni idea de eso, pues en eso tenemos que ser muy profesionales o peligran vidas. Los ingenieros tienen que aprender a hacer sus edificios y sus obras, porque si se cae y hay gente adentro, pues ya sabemos lo que puede pasar, etcétera, etcétera. Cada uno tiene que ser muy profesional y es muy experto en la cosa que realice y hacerlo bien y con mucha ética. Eso nos toca y hacerlo bien aquí en este mundo. Pero Jesucristo dice, ¿y de las cosas del cielo qué? ¿No ve que esas son las eternas? Y ya empezó esa vida, ese nacimiento, esa vida eterna, esa resurrección. Empezó desde el día del bautismo, cuando nos echaron el agüita, ahí empezó esa vida eterna a funcionar. ¿Alguien sabe cómo funciona eso? ¿Alguien ha tenido alguna experiencia? ¿Alguien le ha pedido a Dios que le enseñe cómo funciona eso? Para que se ponga a tono, vaya arreglando sus cositas, porque uno no sabe cuándo es que tiene que salir de aquí, para empezar a vivir en plenitud eso. Porque uno pasa de aquí es para allá, de una vez. Entonces, ¿cuándo vamos a ser expertos también en las cosas del cielo? Hoy nos ponen, por ejemplo, una bonita experiencia de eso, de las cosas del cielo. La primera lectura que escuchamos, dice aquí en el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles: toda la multitud de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba al suyo a lo que era en común, todo lo ponían en común, sus bienes y toda la cosa. Y entonces había una gran enseñanza de los apóstoles y todos se gozaban con esa enseñanza y daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Era una cosa hermosa, una experiencia de iglesia tremendamente plena, hermosa, bonita. Y pone entonces un ejemplo de cómo funciona eso. Dice aquí que un tal José, originario de Chipre, llamado por sobrenombre Bernabé, es decir, el consolado, porque tenía un ánimo profundo de parte de Dios, era un levita y vendió un campo que poseía y puso el dinero a disposición de los apóstoles. No estamos pidiendo plata, no se trata de eso. Es una experiencia de uno, dice acá, José, un levita originario de Chipre. ¿Ustedes saben qué es un levita? No, sacerdote, levita. Pues resulta, queridos hermanos, rápidamente contamos, porque hay que contar la historia. Cuando llegaron a la tierra prometida, dividieron la tierra en partes iguales entre las tribus, y cada tribu tenía un nombre de los hijos de Jacob. Los únicos que no podían tener tierra eran los de la tribu de Leví, porque ellos se encargaban de todas las cosas del sacerdocio. Los levitas eran los que se dedicaban a las cosas de la liturgia, por decirlo así, de todo lo que tenía que ver con lo religioso, de los sacrificios, y entre ellos salían sacerdotes. Entonces los levitas se encargaban de esa cosa, por eso no les tocó tierra. Su tierra y su heredad era el mismo Señor. Pero dice aquí que este hombre llamado José, levita de Chipre, tenía un campo. Es decir, se alejó de su origen, de su identidad como levita, que no puede tener tierra, y se dedicó a comprar tierra. No vaya y sea que las cosas cambien y yo no tenga nada. Es decir, un levita debía orar todos los días y a cada momento: el Señor es el lote de mi heredad, el Señor es mi posesión más preciada, el Señor es mi tesoro más grande. De eso debe vivir una persona que está, digámoslo así, con esa identidad o con esa consagración. Pero este hombre olvidó eso. Por allá alguna vez escuché a un gran profesor de aquí de la Universidad Nacional,
que decía, yo soy de origen judío, pero me alejé de mi comunidad, o algo así. De esos que se alejan de sus creencias por dedicarse a las cosas de la tierra. Mucha inteligencia, mucho prestigio, muchos bienes, mucha cosa, eso sí. Pero cuando toca hablar de las cosas del cielo, pues esto le pasó a este José. Olvidó su identidad, su elección que Dios le había hecho como un levita que debía encargarse solo de las cosas de Dios y se dedicó a las cosas más bien de la tierra. Pero cuando escuchó el Evangelio y vivió esa experiencia que le enseñaron los apóstoles, volvió a reencontrarse con eso profundo que tenía allá en el corazón. Vendió ese campo y le dijo a los apóstoles, aquí está este dinero. A partir de ahora voy a vivir de lo que me enseñaron. El Señor es mi heredad, mi único tesoro. Eso se llama hoy en día la providencia. ¿Quién es capaz de vivir de la providencia? Entonces, queridos hermanos, todas esas cosas del cielo que tenemos que aprender a vivir de aquí desde la tierra. Pero como nos da tanto susto el miedo, el futuro, preferimos asegurar alguito aquí, no vaya y sea. ¿Qué tal otra pandemia? ¿Qué tal una guerra nuclear? ¿Qué tal alguna cosa? Con todos esos miedos que están metiendo por todo lado. Queridos hermanos, nosotros, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Dios nos creó y la prueba es que estamos aquí. Todos nosotros, antes de venir a este mundo, no sabíamos que esto existía. Pero ahora sí se nos cuenta que para ir al otro debemos ir bien preparaditos, conociendo las cosas del cielo. Y para conocer bien las cosas del cielo hay que ir donde Jesucristo para que nos hable de ellas, como lo hizo Nicodemo o como lo encontró este hombre llamado José, que era un levita. Hay que aprender de las cosas del cielo. Las cosas de la tierra son importantes y por un tiempito. Un señor alguna vez vino aquí a la parroquia, un señor, póngale 50 y tantos años. Padre, ya estoy jubilado. ¿Ahora qué sigue? Me preguntó. Sí, ya cumplí, ya tengo mis hijos, ya están en la universidad, unos viven en el exterior, tengo un negocio, me va bien, tengo dinero, me va excelentemente, pero ya me jubilé de lo que yo estudié y para lo que estudié ya, en lo que trabajé. ¿Y qué sigue, padre? Pues me tocó irme por este ladito. Empiece a preparar su maletica, no porque se vaya a morir ya, sino que empiece a aprender sobre las cosas del cielo. Ya le dedicó mucho tiempo a la tierra, ahora dedíquele a las otras cositas. Y ese es un llamado también para todos nosotros. Ojo que no estamos haciendo un llamado para que nos quedemos en una quietud y no ayudemos al progreso de este mundo. Todos por el bautismo también tenemos que ayudar a que este mundo sea cada vez más humano, así lo decimos en la Iglesia Católica, cada vez más humano, más como Dios quiere, así como decimos en el Padre Nuestro, hágase aquí lo que ya se hace allá, que sea cada vez más parecido aquí como ya se vive en el cielo y todos debemos contribuir. Entonces no es un llamado a la quietud y solo a la oración y quedarnos como si fuéramos monjes o monjas, no se trata de eso. Es empezar a vivir esa vida eterna que ya tenemos. Cuando yo estaba en el seminario, una monjita por allá me dijo, padrecito, empiece a pensar, y todos los días y a cada momento, en su resurrección. Y me pareció uno de los mejores consejos que he recibido. Todos los días pienso en mi resurrección. Yo sí espero eso. Entonces, aunque se dedica uno a las cosas de la tierra, y hay que hacerlo, o si no esto no funcionaría, pues también hay que empezar a pensar en esas otras cositas, porque de eso depende nuestra eternidad y allá sí que vamos a tener tiempo para eso. Entonces, queridos hermanos, un gran llamado que nos hace el Evangelio el día de hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Oremos, queridos hermanos, a nuestro Padre que ha manifestado su amor al mundo dándonos a su propio Hijo, y digamos juntos, te rogamos, óyenos. Para que la Virgen Madre de la Iglesia la ayude a conservarse en la paz y en el amor y sea congregada en la unidad, roguemos al Señor. Para que los gobernantes y todos los que se dedican a la política ejerzan su función con honradez y con espíritu de servicio, roguemos al Señor. Por los que han abandonado la fe,
por los que aún no conocen a Cristo y por todos los hombres de buena voluntad, roguemos al Señor. Para que todos nosotros mantengamos el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones y así descubramos su presencia en toda la humanidad, roguemos al Señor. Dios nuestro, Padre de todos los hombres, derrama sobre nosotros la fuerza de tu Espíritu, para que seamos ante el mundo testigos de tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan.
Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y oramos especialmente por María Lucila Rojas de González, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.